Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de leer tu palabra, Señor, el privilegio que nos das, Señor, también de exponerla. Y Padre, ruego, Señor, por cualquier distracción, Señor, cualquier cosa que pueda, Señor, ser de tropiezo, Señor, para que tu palabra obre, Señor. Padre, te pido, Señor, que podamos hacerle a un lado y que impida, Señor, que Satanás distraiga corazones. Y Padre, te ruego, Señor, que obre, Señor, y que tu mano sea clara y evidente esta tarde. Te rogamos, Señor, porque tu iglesia, Señor, te necesita, Señor, y te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El día de hoy el título de la predicación es Corazones Duros. Es algo, pues en los 8 años, 7 años y medio que llevo aquí en la iglesia, siempre es triste ver cómo hay cristianos que simplemente están estancados. Es triste ver cómo hay cristianos que vienen día con día a la iglesia y vienen domingo tras domingo y no hacen nada más que venir a lo mejor a la iglesia y no hay un involucramiento, ni siquiera no hay un crecimiento espiritual. Es triste ver y uno se cuestiona y dice, bueno, ¿qué está pasando con esos hermanos que de repente llegan, se sientan, se levantan y luego todavía dicen gloria a Dios como si todavía Dios estuviera obrando por medio de ellos y hubiera algo increíble que estuviera pasando por medio de sus vidas? Y uno empieza a cuestionarse y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿En realidad son genuinos? ¿En realidad no son genuinos? ¿Hay algo que Dios está obrando? ¿En realidad gente se acercando a los pies de Cristo por medio de ellos? ¿Qué está pasando? Y uno empieza a pensar estas cosas y la verdad es que creo que hay muchas veces, hermanos, este es el resultado de un corazón duro. Hace tiempo atrás estaba platicando con un joven que estaba alejado de las cosas de Dios y traté de animarlo, me acerqué a él y traté de animarlo y le dije, hey, ¿por qué no has estado viniendo a la iglesia? No, pues la verdad es que no tengo ganas. Le dije, no tienes ganas, pero se supone que Dios te está hablando y Dios te habló, me explico, para servirle a tiempo completo. Sí, pero pues no tengo ganas, no me nace. ¿Qué pasó con tu lectura bíblica? La verdad ni ganas tengo de leer la Biblia. Le dije, orar, pues hace mucho que no. Y uno se cuestiona y dice, bueno, si Dios está obrando en medio de estas personas, si se supone que es una persona llamada, me explico, una persona que conoce de la Biblia y conoce ciertos principios, uno se cuestiona y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué si se supone, me explico, que él era llamado? ¿Por qué se supone que está pasando por esto? Después hay un desinterés total en las cosas de Dios. Es como si simplemente hubiera muerto espiritualmente. Pues como si la verdad, no sé, no le moviera en lo más mínimo cuando lee la Biblia, me explico. Y Dios dice, eso yo quiero de mi hijo, y tú estás haciendo lo contrario. ¿Qué está pasando? Creo que tiene que ver, hermanos, con un corazón duro. Creo que tiene que ver, hermanos, con que ya la sensibilidad a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, me explico, ya no, simplemente no penetran en tu corazón porque está duro. Cuando alguien compara el comportamiento del hombre a la luz de las Escrituras, uno puede darse cuenta que hay gente que no sabe que está mal y por eso hace lo que está haciendo. Amén. Hay simplemente gente en el mundo que actúa porque esa es la manera en la que creció y no sabe que está mal y sigue haciéndolo, sigue caminando en su camino perdido. Y uno nomás puede verlos y decir, oye, pues te puedes acercar a Dios, hay otra opción, hay otro camino, no tienes que seguir en tu pecado. Y uno comprende y dice, bueno, no conoce de las Escrituras, no conoce de Dios, es normal que no conozca y esté mal porque no conoce. Hay otra gente que sabe que está mal y con la ayuda de Dios cambia. Una persona que está haciendo algo malo, alguien le expone las Escrituras, alguien le expone la palabra de Dios y toma decisiones y dice, ¿sabes qué? Creo que sí es cierto, esto está mal. ¿Sabes qué? Voy a dar una U a lo que estoy haciendo y voy a seguir lo que las Escrituras dicen. ¿Por qué no? Dios obra esto y Dios cambia esto. Pero hay otras personas que saben que están mal y no les importa aún si saben que están mal. Eso es donde ahí me truena. Digo, ¿sabes que están mal? Sí, sí sé que estoy mal. ¿Y lo sigues haciendo? Sí, sí quiero seguirlo haciendo. Ok. Sí ven la contradicción. Cuando una persona evangeliza, pues empieza a conocer el corazón de muchas personas y la verdad es que conoces todos los tipos de experiencias y perspectivas en cuanto a las cosas de Dios. Hace tiempo atrás, no sé si, bueno, hace
varios años, ya antes de que cambiáramos el edificio y todo. Pasaba un viejito por aquí cuando mi esposa estaba embarazada, recuerdo. Creo que alguna vez les platiqué de este viejito. Y es un viejito, tenía artritis, el pobre no podía, batallaba para caminar, tenía sus muletas. Y lo veía caminar desde allá. Y una vez le pregunté, ¿a dónde va, señor? Porque lo veía de repente en las tardes, como a esta hora más o menos, cruzar. ¿A dónde va? Le decía el señor. No, pues vivo allá. Allá, le dije, ¿dónde allá? ¿Ves el cerro este? La Cañada de los Negros se llama la colonia enfrente. Ah, pues yo vivo casi en la punta. Y yo, casi en la punta, le decía, ¿cómo puedes ir hasta allá? Me explico. El pobre apenas podía abrir las manos, apenas podía caminar. No se podía ni amarrar los zapatos porque no tenía movilidad en los dedos. Le dije, no, señor, pues yo lo llevo, no se preocupe. Y lo llevé una vez, lo llevé 2 veces. Como la tercera vez empecé a notar que olía mucho alcohol. Y le pregunté, señor, ¿qué está tomado? Me dijo, sí, me dijo. Le dije, ok, ¿no tiene familia? No, lo perdí todo por el alcohol. Yo tenía mi vida, pero los vicios, dice, ya sabes, este maldito vicio, pero pues es lo único que tengo. Y traté de animarlo y explicarle, ¿no?, de la palabra de Dios. Y ¿usted sabe que eso está mal? Me dijo, sí sé que está mal. ¿Y no quiere dejarlo? No quiero dejarlo. Le dije, ¿nunca he considerado venir a la iglesia? No, es que no quiero dejar mi vicio. Le dije, ¿no quieres dejar tu vicio? Ya te vas a morir, o sea, a la edad que tienes, viéndolo, digo, pues la verdad no es que no te queda mucho de vida, y aún así no quieres dejar tu vicio. No, la verdad es que no. Le dije, Señor, si me vuelvo a cruzar por aquí y está alcoholizado, no me pide ride. Simplemente me choca en mi cabeza el hecho de, ¿me explico? ¿Cómo una persona sabe que está mal y no le importa aún y seguir en ese camino? Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Es que no lo puedo ayudar porque él se empezaba a ir más tarde, porque yo le iba de ride. Entonces tenía más tiempo para alcoholizarse. Y pues no iba a promover esto. Al principio no olía así, porque tomaba en la mañana y en la tarde no tomaba para poder subir hasta su casa. Pero cuando yo le daba ride, pues ya se daba rienda suelta, me explico, y por eso olía más feo, alcohol. Y uno dice, bueno, pues ¿qué está pasando? Hace años atrás también evangelizando, me toqué cuando estábamos en la zona de acá por el Progreso 4, no me acuerdo cómo se llama. Estábamos tocando puertas y había un señor, me acuerdo que yo estaba con Luisito, y estaba un señor que era adicto al cristal. Y tratando de evangelizarle, tratando de explicarle, mira, hay otra alternativa, no tienes que seguir en tu vicio, no tienes que seguir así, porque igual, un cuadro muy parecido. Veía su casa un desastre, veías, me explico, su vida un desastre, y había otro muchacho con él. Y el muchacho cuando estaba escuchando me decía, no, sí es muy bonito todo lo que me dices de las cosas de Dios, la verdad que es muy bonito, nomás hay un Dios, y sí, se escuchaba bien. Y le dije, ¿no quisieras considerarlo? No, no es para mí eso, yo me voy a ir al infierno. Le dije, ¿te vas a ir al infierno? ¿No quisieras considerar otra alternativa, me explico, a tener que sufrir y seguir en tu vicio? Porque en Cristo, pues, dice la Biblia que hay victoria. No, dice, no, estoy bien así, ya no tengo remedio. Y de hecho estaba el niño y le dice, mira, tú escúchalo para que no caigas donde yo estoy. Le dije, ¿what? ¿Qué? ¿Estás animando a alguien a que no siga tu camino y no tienes la más mínima intención de cambiar de camino? No quiero, así me voy a morir. Me gusta y así me voy a morir. Y uno dice, ¿cómo es posible? Por último, también en el evangelismo me tocó una vez un muchacho que, tratando de compartirle la palabra también, él confesó que él adoraba a la Santa Muerte, su señora, como dijo él. Y pues lo confronté, le dije, ¿sí sabes? Le dije que el adorar a la Santa Muerte es adorar a Satanás mismo. ¿Sí sabes? Le dije que ese camino te va a llevar al infierno. Me dijo, sí sé. Dije, ok, ¿no quieres considerar a alguien, no explico, que trae victoria sobre la muerte? ¿No quieres considerar a alguien que te puede sacar de donde tú estás y darte vida eterna? No, me dijo, nunca voy a dejar a mi flaquita. Siempre me está viendo y ella me cuida. Le dije, espérate. ¿Sí sabes? Le dije que al final Cristo gana. Sí sé. ¿Sí sabes? Le dije que este camino te va a llevar al infierno una eternidad. ¿Sí entiendes? Sí sé. Y no quieres, me explico, conocer la palabra de Dios, no quieres ser salvo. No quiero.
Y es cuando otra vez, ¡pum!, uno choca y dice, ¿cómo es posible que haya gente que aún conociendo la verdad deciden rechazarlo? Que aún conociendo que algo es incorrecto deciden no hacer frente y vivir su vida como si nada estuviera pasando, cuando saben y están conscientes que al final hay pura destrucción. ¿Cómo puede pasar eso? Pues el ejemplo más claro en la Biblia acerca de una persona que endureció su corazón es Faraón. Y el día de hoy nomás me gustaría hablar acerca de este tipo de personas. Hay gente que sabe que está mal y no le importa. Deciden ir en un camino de autodestrucción sin importar las consecuencias. Creo que hay muchos cristianos hoy en día que simplemente han endurecido su corazón a la palabra de Dios. Han endurecido, me explico, y cuando son confrontados con la Biblia prefieren ni siquiera tomar decisiones porque ya ni siquiera les importa. Leen la palabra de Dios, es como si estuvieran leyendo, me explico, la revista de vanidades, como que, suena bonito, me explico, ya cumplí, vámonos, ¿qué sigue? Oran, me explico, ya no hay confesión de pecado, porque poco a poco se ha ido endureciendo su corazón y no se han dado cuenta, me explico, de lo que esto significa. Faraón, dice la Biblia que llegó Moisés y Aarón y lo confrontan, le dice, deja salir al pueblo de Israel, porque tenemos que ir a adorar a nuestro Dios, 3 días de camino en el desierto. Y Faraón le responde, dice, ¿quién es Jehová? Dice, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cómo es que una persona, hermanos, comienza en esta transición? Porque es una transición. Un día una persona no se levanta y dice, al diablo con las cosas de Dios, no quiero nada en lo absoluto. Hielo completamente, desinterés completo, me explico, ignorancia completa, y ahora voy a hacer contrario a lo que la palabra de Dios decía. Nunca una persona se levanta, un cristiano se levanta y pum, de la nada, me explico, toma esa perspectiva. Es un proceso. Y comienza con cuestionar la palabra de Dios. Punto número 1, cuestiona la palabra de Dios. Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo creo, hermanos, que alguna vez, si usted está en un proceso, hermanos, donde su corazón ha empezado a endurecerse, todo inició con que a lo mejor usted empezó a cuestionar la palabra de Dios. No, pero yo ¿cómo voy a cuestionar la palabra de Dios? Bueno, Faraón llega un punto en el que se la juega el tú por tú a Moisés y le dice, ¿pero quién es? ¿De quién me estás hablando? Creo que a veces muchos cristianos actúan así. Cuando les hablas de la palabra de Dios y son confrontados, dicen, ¿quién? Dicen, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a las reuniones de jóvenes, tengo que involucrarme en la iglesia. ¿Quién es Jehová para que me digas lo que tú me estás diciendo? ¿O de dónde viene lo que tú me estás diciendo? Porque me explico, entra por aquí, pero sale por acá. No hay ningún tipo de moción espiritual. ¿Quién es? O sea, me estás diciendo eso, pero ¿quién es Jehová para que ¿por qué habría de hacerte caso a lo que tú me estás diciendo? Conozco las escrituras y sé que hay un Dios, pero esas escrituras no necesariamente aplican a mí. Lo que tú me estás diciendo a lo mejor no es porque en realidad quieres que me acerque a Dios, es porque te quieres aprovechar de mí, de seguro. Lo que tú me estás diciendo no es porque quieres que me acerque a Dios, es porque me quieres tener sometido. Faraón dijo, ¿quién es Jehová? ¿De qué me estás hablando? Si usted, hermano, está en a lo mejor un momento en su vida donde usted está empezando a cuestionar la palabra de Dios, usted comprenderá que es lo que Satanás utiliza para empezar poco a poco a endurecer tu corazón. Porque hay jóvenes que son llamados a tiempo completo. Y cuando deciden dudar de la palabra de Dios, me explico, su corazón, poco a poco, empieza a endurecerse. Y después de unos meses, no es el mismo joven que antes estaba fiel y quería servir a Dios. Ahora es un joven que, me explico, quiere hacer todo lo posible por rechazarlo. Y no nada más aplica con los jóvenes, aplica también con los adultos.
¿Quieres que haga eso? Espérate, no me estás haciendo trampa aquí, no querrás aprovecharte de mi situación. No, espérate. Y hay un tropiezo y empiezan a dudar de la palabra de Dios y empieza el corazón a poco endurecerse y es cuestión de tiempo. Es cuestión de meses para que ya después ni siquiera quieran leer su Biblia, no oren y ni siquiera reconozcan, me explico, que hay pecado en sus vidas. Porque es rebeldía. No sé cómo está su corazón hoy. Y no sé si a lo mejor usted está en ese punto donde empieza a dudar de la palabra de Dios y dice como Faraón, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Él para decirme que entregue mi vida? ¿Quién es Él para decirme que sirva? ¿Quién es Él para que diezme? Oh, espérate, ¿qué? ¿Quién es ese Dios del que me estás hablando? Faraón, hermanos, era incrédulo. Ustedes son creyentes. O bueno, uno pensaría. Ustedes debieran saber bien quién es ese Dios que les habla. Ustedes debieran saber bien y claramente qué es lo que Dios, me explico, cómo Dios está obrando en sus vidas. O si lo dejaste de sentir es porque a lo mejor tu corazón se endureció. Cuestionan su palabra. Punto A, no la creen. Salmos 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Dice quién? El necio en su corazón, no hay Dios. Espérate, Dios hablándome, Dios no me ha hablado, Dios no había dicho nada de eso. No, que sirva, Dios no. Es el pastor nomás que quiere tener más gente que le ayude. Es el pastor nomás que quiere, me explico. No es que la iglesia crezca, no es que la obra de Dios siga adelante. No. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con aprovecharse de mí. ¿Quién es ese Dios del que tú me dices? Cuestionando la palabra de Dios. No la creemos. Y usted dice, no puede ser, yo no creo en el pastor, pero yo creo en la palabra de Dios. En serio, cuando dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual, ¿crees la palabra de Dios? Muchos jóvenes que dicen creer la palabra de Dios hasta que empiezan a ponerse de novios. No, espérate. Sé que es la palabra de Dios, pero mira, no, es que no. No aplica conmigo. Y no es raro, hermanos, que un joven que empieza a vacilar con un yugo desigual, poco a poco se empieza a enfriar su corazón y endurecerse. Es muy claro. Lo he visto varias veces. Aunque la muchacha que le gusta sea cristiana. Si no es llamada, están en yugo desigual. Y si no es llamada, me explico, empieza a haber un endurecimiento. Poco a poco te empiezan a desinteresar las cosas de Dios porque no quieres ser confrontado. A nadie le gusta ser confrontado. No la creen. ¿Crees la palabra de Dios? Dice la Biblia, traer los diezmos al alfolí. Espérate. ¿Cómo? ¿Qué Dios? No dejando de congregarse, la palabra de Dios es clara en eso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Leer la Biblia, ya fui el domingo en la mañana a la iglesia, fui el miércoles. De repente veo una predicación por internet o palabras bonitas, el pan diario. El versículo que tengo en la mesa y ya hice mi hora del día, ahora sí Señor, bendíceme. O cuando la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El principal mandamiento. Y uno cuestiona, ¿con todo mi corazón? ¿Con toda mi alma y con toda mi mente? ¿De qué Dios me estás hablando? El endurecimiento, hermanos, comienza con cuestionar su palabra, cuando comienzas a desconfiar de lo que la palabra de Dios es clara. Y cuando punto B, terminas desechando la palabra. Oseas 8:3-5 dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de sudor hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarse, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación.
Está hablando, dice la Biblia, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá, ellos establecieron reyes, pero yo no los escogí. ¿Saben? Dios había hablado al pueblo de Israel, pero ellos decidieron hacer lo que Dios había hecho, hacer algo distinto. Queremos un rey, pero vamos a ignorar a Dios. Está su palabra, sí, pero mira, me gusta más de esta manera. Sí, tenemos que traerlo, sí, pero mira, podemos, en vez de entregarlo a Dios, podemos hacer ídolos de nuestro dinero. Sí, tenemos que entregarnos a Dios, pero no, ya no se usa en estos días entregarse a Dios, no somos aleluyas. Entregarse a Dios, tomar decisiones en el altar, en mi casa. Y poco a poco, hermano, usted comienza a cuestionar lo que en la palabra de Dios es muy clara y su corazón empieza a endurecerse. Y les he compartido antes, hay muchos en mi generación de los que estábamos en la iglesia cuando yo era un niño. Yo empecé a ir a la iglesia desde los 8 años, mi tía Rosy nos llevó. Desde los 8 años empecé a ir a la iglesia, poco tiempo después se agregaron, mi tía Lupita también está aquí presente. Y saben, la mayoría de mi generación fueron jóvenes que se perdieron completamente. Varios de ellos ya están muertos. Otros de ellos, me explico, no quieren absolutamente nada con las cosas de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Porque cuando eran jóvenes y niños no eran así. ¿Qué llevó un joven después de decir, yo amo a Dios y quiero servir a Dios con mi vida, a morir por sobredosis? ¿Qué lleva un joven, me explico, de decir, yo amo a Dios y cantar en el coro, a después, me explico, ignorarlo completamente? Completamente ofendido, me explico, porque uno sigue en las cosas de Dios. ¿Qué lleva a un joven a hacer eso? Me explico, el endurecimiento del corazón, hermano. Cuando ya la palabra de Dios deja de penetrar porque decidiste ignorar la palabra de Dios, la desechaste. No solo dudaste de ella, no solo no la creíste, también la desechaste, le hiciste a un lado y dijiste, no, ¿sabes qué? Eso no es para mí, yo no ocupo eso. ¿Qué hijo no ocupa, me explico, la voz de su papá? La dirección. Hechos 7:39 dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y sus corazones se volvieron a Egipto. Este pueblo que endureció su corazón, Dios les dice, ustedes, dice, no me quisieron obedecer, sino que me desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hermanos, ¿dónde está su corazón hoy? El Egipto, hermanos, sabemos que es un tipo del mundo. Y hermano, una característica, una señal de que tu corazón se está endureciendo es que amas más lo que está allá afuera que lo que está aquí adentro. Cuando ya no puedes cantar, me explico, un canto a Dios y quererle dar la gloria, no, mejor espérate, el radio es más tentador. Cuando ya te deleita más, hermanos, aquellas cosas que ves en la televisión que a lo mejor leer la palabra de Dios. ¿Sabes por qué desecharon los padres de Israel, en este caso, los israelitas, a Dios? Porque extrañaban Egipto. ¿Extrañas tú Egipto? ¿Extrañas más lo que ve en el mundo que ahora que conoces la verdad y decides desechar la palabra de Dios? Cuidado, estás en un camino, hermano, como el de Faraón cuando cuestionó y dijo, ¿quién es Dios? Sé lo que me estás diciendo, pero ¿quién te crees, me explico, para llegar y decirme a mí lo que tengo que hacer? Es Dios. ¿Usted extraña más, hermano, allá a Egipto? ¿Extraña más las fiestas que tenía antes, que la verdad terminaba vacío completamente? ¿Extraña más, hermano, allá andar preocupado por su familia, por sus hijos, por su matrimonio? ¿Extraña más eso que ahora que tiene a Dios de su lado? ¿Extraña andar sin rumbo? Me explico, nomás de él viviendo el día a día, que ahora vivir
en la voluntad de Dios? ¿No será que su corazón se está poco a poco endureciendo? ¿Cuándo fue la última vez que tomó decisiones y las llevó a cabo? No solo tomar decisiones, sino hacer las decisiones que usted tomó. Porque es muy fácil de hacer decisiones. De hecho, Faraón, si no mal recuerdan, los dejó ir. Y después se arrepintió de lo que hizo y fue tras ellos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sabes cuándo los dejó ir? Cuando Dios quebró su corazón. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Muchas personas, me explico, quieren entregar su vida y después de que Dios los quebra, ¡pum! ¿Qué tengo que hacer para que me voltees a ver? Pasó una situación bien complicada, le quitó a su hijo. Y entonces empezó a buscar a Dios y dijo, bueno, sabes, reconozco, ahora sí, váyanse y váyanse rápido. Llévense lo que quieran, hagan lo que quieran, váyanse. Me dolió lo que Dios hizo, pero una vez que se le pasó el coraje o la tristeza, ahora sí voy a volver a donde estaba antes, porque su corazón nunca fue agradar a Dios. Nomás ya no quería pasar por la misma situación, nomás ya no quería sentir esa tristeza, ese rechazo, me explico. Nunca fue de agradar a Dios. Hermano, ¿no será que usted está a punto de endurecer su corazón? No solo cuestionan su palabra, si ven proceso, hermanos, de endurecer, no solo inicia cuestionando su palabra. Punto 2, siguiente paso es abrazando el pecado. Una cosa, hermanos, es cuestionar si lo que Dios dice es correcto o incorrecto para tu vida, y otra cosa es abrazar aquello que sabes que Dios odia. Cuando gente está en inmoralidad, hermano, y no reconoce que está en inmoralidad, y me explico, y ama el estar en inmoralidad, está un paso más cerca de que su corazón se endurezca. Porque yo sé que Dios dice que es pecado, pero es que ya, me explico, no me hallo fuera de este pecado. No me hallo fuera de esto, entonces abrazo, me explico, aquello que yo sé que está mal. Increíble. Hebreos 3, del 14 al 15 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Abrazan el pecado porque punto A, caen en el engaño del pecado. Caen en el engaño del pecado. Una cosa, hermanos, cuestionar si, bueno, a lo mejor están teniendo ventaja en esto, pero otra cosa es reconocer que algo Dios está en contra de, y de todas maneras abrazarlo como si estuviera bien. Son dos niveles completamente distintos. Pero si pasaste de aquí, normalmente la que las personas comienzan a dudar, después abrazan algo que saben que está mal y no importa. Yo he estado ahí. Yo recuerdo tener pláticas con el pastor antes, cuando estaba en la universidad, estaba de novio con una muchacha inconversa. Yo recuerdo haber hablado con el pastor y el pastor decirme, tienes que dejarla. Y yo, ¿por qué? ¿Quién es Dios? No estoy haciendo nada malo. Y el pastor, hey, si sabes que estás en pecado, pues no necesariamente. Hey, si sabes, te leo las escrituras. No, ya conozco los versículos que me va a decir. Pero no importa. Me gusta más esto. Yo recuerdo muchas veces donde platicamos un par de veces. Yo recuerdo ir a mi casa nomás preguntándome, ¿qué? No sé. Sé que está mal, pero simplemente no me importa. Abrazar el pecado, hermanos, es un nivel un poco distinto. El pecado de la mentira es malo, hermanos, pero cuando gente empieza a mentir con una facilidad tal, porque es la única manera que ellos piensan aquello, hermano, que Dios condena. ¿Sí comprenden? El pecado de la codicia es malo, hermano. Pero cuando la codicia te supera y amas, me explico, el tener más, y desechar lo que la palabra de Dios dice, estás yendo a otro nivel un poco más arriba, estás yendo en contra de lo que Dios ya estableció como malo. El pecado de la inmoralidad, hermano, es incorrecto, todos saben.
Pero cuando decides ir un paso arriba y no me importa lo que la palabra de Dios dice, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana, estás abrazando el pecado y Dios odia el pecado. Una cosa es que Isabela, me explico, haga algo que ella sabe que está mal. Porque cuando sabe que está haciendo algo, voltea, me explico, voltea, empieza a ver cómo hacer para no ser confrontada. Pero no me imagino que llegue el día, y creo que va a venir un día, donde ella deliberadamente va a hacer algo en contra de lo que yo le dije que no hiciera. No sé cómo voy a reaccionar a eso. Siento sinceramente que se me va a romper el corazón. ¿Cómo estás haciendo algo, me explico, que sabes que me desagrada así completamente y decides abrazar eso? ¿Cómo puedes hacerlo? Nomás le digo esta perspectiva porque no sé cómo se siente Dios cuando ve a un cristiano y dices, ¿cómo puedes ir en contra de lo que sabes que yo odio y decides aún abrazarlo? Cuando sabes que di mi vida por ti, que no hubo nada más que pudiera ser más, me explico, algo más grande. Te abracé aún como el pecador que eres y de todas maneras decides ir en contra de algo que yo detesto. Una cosa es cuestionar la palabra de Dios y otra cosa es ir en contra de Dios. Y nomás pónganse a pensar, porque una cosa, me explico, es por ignorancia desobedecer. Pero cuando estás yendo a algo que sabes que la Biblia dice está mal y lo abrazas, estás yendo a un nivel un poco distinto. Estás cayendo en el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Es muy sencillo. La Biblia dice algo, Satanás te ofrece la alternativa. Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de ese fruto. Satanás te dijo, pero ¿por qué no comer de ese fruto? Es que es lo que me pidió Dios, y Dios era es lo único que me pidió, me explico, y Dios me voy a mantener en su voluntad si simplemente sigo con esta orden que Él me dio. Satanás le dijo, lo único que no puedes hacer, ¿por qué no? ¿Quién es Dios? ¿Por qué no considerar esta parte? Me explico, yo sé que Dios dice eso, pero ¿por qué no dudando de lo que Dios dice y después, me explico, agarrándolo, comiéndolo? El pecado, hermano, es engañoso, porque Dios dice que vivamos por fe. El pecado es, me explico, vive en base a lo que tu corazón te dicta. Dios está a un lado diciendo, vive en lo que a mí me agrada, y Satanás dice, no, es mejor vivir como a ti te agrada. Todos tus deseos, todas tus emociones, puedes suplirlas si sigues simplemente tu corazón. Una vez alguien me dijo, si se siente tan bien, no tiene que ser tan malo. Oye, espérate, ¿quién dijo eso? No fue Dios. Yo creo que eso pensaron todas las personas que están en la cárcel ahorita. Oh, pues fue curado en su momento. O todos los que tienen hijos, me explico, fuera de matrimonio, oh, fue bueno en su momento. Y es un engaño del pecado, me explico, para que tú termines haciendo algo contrario a lo que Dios dice y abraces algo que Dios condena. Caen en el engaño del pecado. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual estaba, ¿qué dice? Viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles deseos engañosos? Bueno, dice la Biblia que tú tienes que vivir por fe. El mundo dice, no vivas por fe, trabaja y gana todo el dinero posible y vive en base al dinero que tienes. Eso es lo que dice el mundo. Por acá dice la Biblia, sométete a tu esposo, esposo ama a tu esposa. Por acá el mundo dice, no, si no lo amas, ¿por qué esclavizarte con alguien que no amas? Y después trae una familia dividida, me explico, y los hijos nacen, me explico, queriendo también dividir la familia, fraccionada. Y lo que es el modelo que Dios tenía para la familia se ve completamente destruido cuando alguien hace lo que se le pega la gana y decide ir en contra de lo que Dios estableció. Sí, a lo mejor se siente bien en el momento, pero cuando veo padres que les pregunto por sus hijos, me dicen, ¿está con su mamá? ¿Y no lo puedes ver? No me deja.
¿Cómo no te deja ver a tu hijo? Sí, pero mi esposa no me ama y me tuve que divorciar. Y uno dice, ¿what? En realidad, ¿esa es la voluntad de Dios? No, no es, pero si se siente bien, no tiene que ser tan malo, ¿no? Y esas son las cosas, hermanos, que Satanás usa para poco a poco ir endureciendo el corazón. Caemos en el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque es más fácil, se siente mejor vivir en el pecado, aunque las consecuencias, me explico, sean peores. Si le pregunto al viejito, me explico, que yo creo que ya murió porque hace años que no lo veo pasar, y le pregunto, ¿no quieres buscar a Dios? No, no, se siente mejor esto. Espérate, ¿se siente mejor esto? Hay una alternativa. ¿Por qué no le entregas tu vida a Dios y tus últimos años de vida vívelos para Él? No, 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 se siente mejor esto. Sí, pero te estás muriendo. Sí, pero el engaño del pecado. O el muchacho que consumía cristal. Oye, ¿no quieres una alternativa? No, es que se siente mejor esto. Oye, espérate, pero estás destruyendo tu vida, no tienes nada, no tienes a nadie, y de todas maneras, sí, no, es que esto es lo mejor ahorita. ¿Es lo mejor? No es lo mejor. Si le preguntas al viejito, ¿es lo mejor? No es lo mejor. Yo te puedo decir, hay cosas mucho mejores. Gracias a Dios, tengo una familia que amo. Eso es mucho mejor, me explico, que el vicio en el que tú estás. Gracias a Dios puedo servir a Dios, me puedo levantar en la mañana y decir gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por tu provisión, por su protección, por su cuidado constante en mi vida. Hay algo mucho mejor, no caigas en el engaño del pecado. No, es que si estoy bien, yo no necesito eso, no quiero eso. El engaño del pecado. ¿Saben? Dice la Biblia que el engaño del pecado era entendible, que una persona que no conocía a Dios estuviera ahí, porque estaba viciado en esto. Pero cuando un cristiano decide ir en contra de una parte de esto, cuando un cristiano decide ir y caer en los deseos del pecado, eso es algo distinto. No me imagino el corazón de Dios, me explico, viendo eso, y es algo que siempre me trae a mis rodillas. Señor, perdóname. No quiero endurecer mi corazón. No quiero, Señor, me explico, nomás por dar una apariencia. Mi intención no es tratar de jugar la vida cristiana, mi intención es vivir la vida cristiana. Mi intención no es, me explico, tratar de apantallar a gente. No, la verdad no me importa mucho. De hecho, muchas de las cosas que pudieran pensar de mí, la verdad, no me quitan el sueño. Me quitan el sueño cuando tiene que ver con mi ministerio, porque yo sé que voy a rendir cuentas a Dios por eso un día. Pero de que piensan de que soy capaz, soy incapaz, soy bueno, soy malo, me explico, la verdad. Pero cuando eso va relacionado con mi testimonio, mi ministerio, bueno, eso ya es distinto. Abrazan el pecado, caen en su engaño, punto B, provocando a Dios. La provocación no es otra cosa que poner en tela de duda las palabras de Dios, quejarte y tomar partida, sacar adelante en tus fuerzas tus necesidades. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dijeron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Está hablando del pueblo de Israel. Y decidieron, hermanos, provocar a Dios yéndose atrás, amando Egipto, aquello que se supone, me explico, que les llevó hasta el punto de desesperación de reconocer, necesito acercarme a Dios. Después que se acerquen a Dios, pues extraño aquello en lo que me revolcaba antes, lo extraño. El endurecimiento, hermanos, empieza cuestionando la palabra de Dios. Segundo, abrazando el pecado. Y por último, desechando la voz de Dios. Juan, vamos al el libro de Juan, capítulo 12, del 36 al 40. No les puse todos los versículos ahí porque según yo se me iba a caer el espacio. Pero Juan capítulo 12, del 36 al 40, dice, si entre tanto que tenéis la luz, dice, creed en la luz para que seáis hijos de luz.
Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios y quién se ha revelado al brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 40 dice: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sabes? Cuando una persona empieza a cuestionar la palabra de Dios, cuando una persona empieza a abrazar el pecado, me explico, ya las cosas espirituales carecen de sentido. Si no te importa el ganar almas, si no te importa el que gente se acerque a los pies de Cristo, si no te importa el cuidar tu testimonio, si no te importa nada en cuanto a leer la Biblia y tener un corazón recto a los ojos de Dios, el confesar pecados, si no te importa, hermanos, a lo mejor es porque estás endureciendo tu corazón. Considéralo. Si hace más de 5 meses no vienes al altar a tomar una decisión, hermano, considera que tu corazón se está endureciendo. Porque, hermanos, puede venir quien sea a predicar la palabra de Dios, y si tú simplemente endureces tu corazón, nunca vas a pasar aquí. En este caso, los judíos, hermanos, rechazaron la palabra del Mesías, rechazaron a Cristo, y dice la Biblia que, sí, Dios no puede ser burlado, ¿recuerdan eso? La Biblia dice que Él cegó el entendimiento de los judíos para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Es interesante, y muchas veces que escucho que el pastor predicando ciertas cosas y veo la vida de alguien yendo en contra de lo que acaban de escuchar, digo, ¿que no ven? ¿Que viendo no ven? ¿Escuchando no escuchan? Sí sabes que por ahí vas mal, sí, pero como que gente nomás escucha la predicación, viene, entra en sus mentes y dice: la torre, que sí es cierto todo lo que dijo. Pobre aquel hermano, pobre aquel hermano, pobre aquella persona, pobre aquel cristiano. Pero viendo no ven que la predicación era para ellos. Y escuchando, todas las personas se les vienen a la cabeza aquellas personas que debieran tomar decisión, menos tú. ¿No será, hermano, que se está endureciendo tu corazón? ¿No será que poco a poco dejas de ser insensible a la palabra de Dios? ¿Y no será, hermano, que poco a poco aquello que antes hacía arder tu corazón, poco a poco lo estás completamente apagando? Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Recuerdan el versículo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y no perecerán jamás. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le estabas leyendo la Biblia y dijiste: el Señor me está hablando aquí? El hermano Ezequiel Salazar predicó esto el miércoles, de la palabra de Dios. ¿Y será que tu corazón está tan endurecido, me explico, que puedes leer cualquier pasaje de la Biblia? Puedes leer que Cristo dio su vida por ti y tú como: sí, ya sabía. Sí, no me acordaba que Cristo dio su vida por mí, que derramó su sangre por mí. Sí, no me acordaba que yo iba directo al infierno, y gracias a Dios por su gracia. Sí, no me acordaba. Y cuando veo gente, hermanos, cuando veo cristianos que nomás vienen, se sientan, se paran, sonríen y se van, y digo: ¿por qué Dios a lo mejor? ¿Por qué? ¿Por qué no hay ni una pizca de un deseo de querer hacer algo más por Dios? Cuando leen su Biblia no entran en convicción. Cuando se les predica, piensan que todos los demás, aplica a todos los demás menos a ellos. Cuando vienen y se van, me explico, y siguen siendo la misma persona después de 7, 8 años, y no hay ninguna diferencia.
¿Será que no están viendo lo que es bien evidente? ¿Será que no están escuchando nomás, pero no escuchan? Punto A. No ven lo evidente. Mateo 13, 13 al 15 dice: por eso les habló por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, no entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Y con los oídos, dice, oyen pesadamente. Ya han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es que simplemente una persona que no sabe, que no reconoce que está enferma, hermanos, nunca va a ir al doctor. Si tú no reconoces que a lo mejor algo puede haber mal en tu vida, hermanos, nunca vas a tener necesidad de acercarte a tu Dios. Si piensas que todo está bien con tu vida, así como estás, y no tienes que ir constantemente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hermano, hay algo mal contigo. ¿Por qué? Estás endureciendo tu corazón. Si llevas meses, hermanos, sin ponerte de rodillas y confesar pecado, hermanos, hay algo mal. ¿Por qué? Porque eres pecador. Porque pecas todos los días. Porque si dices que no eres pecador, eres mentiroso, dice la Biblia. Y si llevas meses sin arrodillarte y pedirle perdón a Dios por tu pecado, hermano, estás mal. Compréndelo, viendo o ve. No cierres tus ojos, no cierres tu oído, no oigas pesadamente, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque estás endureciendo tu corazón. Y así como esas 3 personas que les dije que al final no les importaba, el final de sus vidas en realidad no les importaba con tal de seguir en su pecado, así puedes terminar tú. Vas en esa dirección. Faraón puso en duda la palabra de Dios. Faraón al final abrazó su propio orgullo, pecado. Desechó completamente la palabra de Dios, y hermanos, y después Dios nomás terminó con él. Dios lo utilizó como un vaso de deshonra. Porque al final la vida de un cristiano, me explico, va a servir para algo. Para un ejemplo de alguien que te siga, o por un ejemplo de que nunca seas como ese hermano. Porque nunca hizo nada. No ven lo evidente y punto B, no comprenden. No solo no ven, simplemente no hay una comprensión de lo que se está diciendo. Juan 8:43 dice: porque no entienden mi lenguaje. ¿Por qué no entienden? No entendéis, dice, mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Juan 9:39 dice: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Sabes? Cristo vino a este mundo, hermano, para que ustedes puedan ver. Pero si constantemente estás cerrando tu corazón a Dios, si constantemente estás endureciendo tu corazón, ¿cómo es que vas a ver que estás mal? ¿Cómo es que vas a percibir que hay algo incorrecto en tu vida? Si siempre das excusas del por qué no acercarte a Dios, del por qué no buscar a Dios, del por qué no servir a Dios, hermano, estás endureciendo tu corazón. ¿Y cómo vas a ver que hay algo incorrecto? Hay veces que viene gente aquí y nomás vemos su caminar y vemos las decisiones que toma y deciden de repente. Y en diferentes ocasiones me ha dicho el pastor: ¿sabes cómo va a terminar? Mira, va a terminar así. Y digo, no puede ser. Y sé que no es profeta, pero ha profetizado muchas veces. Porque no es difícil ver, me explico, el fin de una persona alcohólica que ha decidido completamente rechazar la palabra de Dios. Y no es difícil ver, no me imagino, me explico, no se me hace muy complicado pensar que él murió en su casa solo, a lo mejor con una botella en la mano. No se me hace difícil pensar, porque pues es bien evidente. No se me hace difícil pensar que el joven con el que hablamos, que era adicto al cristal, a lo mejor ya murió. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias del pecado: muerte. No se me hace difícil que si usted se aleja de las cosas de Dios, poco a poco se empiece a endurecer su corazón y después termine rechazando a aquel. A un punto tal que, ¿por qué no lees la Biblia? No siento nada cuando leo la Biblia. ¿Por qué no oras? No tengo ganas de orar. ¿Por qué no sirves? Hey, si no oro ni leo, ¿por qué habría de servir?
Y el corazón, hermano, poco a poco se va endureciendo. Y cuando Dios quiere obrar, cuando quiere Dios traer vida, cuando Dios quiere tener claridad a tus ojos, estás simplemente cegado, amando aquello que Dios odia con su corazón: el pecado. No puede ser, no existe la posibilidad de que usted esté endureciendo su corazón. De que por eso a lo mejor usted no sirve en la iglesia, de que por eso a lo mejor usted no quiere hacer nada, ni le importan sí las actividades de la iglesia. Bueno, cuando hay que comer, sí. Todos nos gusta comer. Pero no vengo porque quiero escuchar, no vengo porque quiero crecer, no vengo porque quiero tomar decisiones, vengo porque hay comida y pues está suave. Y punto último y 4, un corazón reprobado. El corazón reprobado, hermano, es un punto donde Dios simplemente decide que Dios ha tratado de confrontarte una y otra vez, Dios ha tratado de corregir tu vida, Dios ha puesto diferentes cosas en tu vida para que tú te acerques a Él, y tú decidiste rechazar eso. Y después, Dios permite, me explico, que tu corazón, ¿sabes qué? Recuerden, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Dios no es alguien que te va a estar constantemente alimentando tu berrinche. ¿Me explico? Ven, no, ven, no, ven, no, ven, no. Ah, no vas a venir. A la primera, yo trato de corregir a mi hija cuando me dice que no a algo. Dios es muy paciente con muchos de nosotros, la verdad. Dios es muy misericordioso. Pero Dios no puede ser burlado. Porque si tú decides darle la espalda una vez, ok, pudieras a lo mejor acercarte una segunda vez, pudieras, me explico, no sé, cada quien tiene sus líneas en diferente lugar. Pero lo que sí sé es que Dios no puede ser burlado. En la Biblia, al menos tenemos en Romanos y en 2 de Tesalonicenses, Romanos capítulo 1 y 2 de Tesalonicenses, cuando Dios dice que Dios, me explico, endureció a tal grado su corazón que sus mentes llegaron a ser reprobadas. No solo rechazaron a Dios, sino que amaron completamente aquello que Dios aborrecía, desechando completamente. Ya no tenían la opción de regresar. Uno pudiera llegar a decir, bueno, gracias a Dios, tengo mis padres, y yo me acuerdo que muchas veces tuvimos conflictos y siempre podía reconocer y decir, bueno, tengo la confianza de que todavía puedo llegar a mi casa. Tengo la confianza de que si la regué, pues ni modo, es mi mamá, me ama, voy a regresar un día a la casa. Pero la verdad es que mi mamá no tenía que hacer, a mis papás tampoco, podían en cualquier momento cerrar la puerta, me explico. Aquí están tus cosas, que te vaya bien, bye bye. A eso se refiere la Biblia cuando Dios permite que se repruebe tu corazón. Ya no tienes vuelta atrás. Dice la Biblia que en esencia, si vamos a Romanos capítulo 1, junto a una ceguera espiritual, Romanos capítulo 1. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice la Biblia que los entregó. Me explico, ¿sabes qué? Dios una y otra vez a lo mejor se presentó ante ellos y ellos dijeron, no quiero, no me interesa. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras entonces con tu corazón. ¿Sabes qué? No quieres amarme, no quieres escucharme, no quieres tomar decisiones. Está bien, haz lo que quieras. Y nomás me aterra esta posibilidad, no sé ustedes, de que un día Dios diga, ¿sabes qué? Ya me cansé de trabajar contigo, haz lo que quieras. ¿Quieres vivir en pecado? Haz el pecado que quieras. Ya nunca, ni siquiera vas a tener la posibilidad de observar, me explico, para hacer un cambio en tu vida y que en vez de estar en oscuridad tengas luz, ya ni siquiera eso. ¿Por qué?
hice esto, hice aquello. Todos tienen un límite. En el contexto de Romanos está hablando de aquellas personas que se ponen en inmoralidad, que rechazaron a Dios y cayeron incluso en homosexualidad. Dice la Biblia, a ellos les llama una mente reprobada, porque rechazaron a Dios y fueron en contra incluso de su propia naturaleza, haciendo cosas que Dios odia, yendo en contra del uso natural de su cuerpo. Yo creo que Dios lo permitió porque Dios es santo y Dios no puede ser burlado. Y cuando Dios quiere obrar en ti, va a ir un punto en el que te endureces. ¿Sabes qué? Está bien, endurécete. ¿Quieres vivir como sigues? Termina como el drogadicto, termina como el alcohólico. Está bien. Si eso es lo que quieres, está bien. Termina como tú quieras, termina. Y ya cuando hay alguien que se quiere regresar y simplemente dice la Biblia que estos ya tenían su mente reprobada, ya ni siquiera podían, ¿me explico?, voltear y decir, hey, no existe una sensibilidad a estoy mal, tengo que arreglar mi vida. No podían. Hay otro lugar, vamos a 1 Tesalonicenses 2:10, 2 Tesalonicenses, perdón. Y aquí en contexto estamos hablando también de una vez cuando venga después del rapto. Me acuerdo cuando el pastor me explicó este pasaje, iba llegando a la iglesia, me trajo un shock a mí, yo me estuve pensando así toda la noche, ¿qué me está diciendo aquí? Chequen 2 Tesalonicenses 2, versículo 10. Bueno, del 9 al 11 dice, Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que, ¿qué dice? Crean la mentira. Qué feo creer la mentira. Qué feo no ver la verdad de que es una mentira. Dice la Biblia que Dios iba a mandar a aquellas personas, y estamos aquí hablando nomás después del rapto, cuando Cristo se lleve a la iglesia, cuando no estemos aquí. Dice la Biblia que va a venir aquel inicuo, el anticristo. Y dice la Biblia que no el anticristo, sino Dios mismo va a permitir que las personas crean la mentira y no van a poderse acercar porque rechazaron el amor de Dios. Ahora, es el mismo Dios, hermano, de nosotros. Y yo sé que son ejemplos, me explico, extremos allá en cuanto a después del rapto y después, me explico, con homosexualidad. A lo mejor nadie está aquí en ese punto, pero recuerden, es el mismo Dios. ¿Saben? Dios no puede ser burlado. Aquellas personas que rechazan a Cristo, cuando venga Él después ya no van a poder regresar. Ya no van a poder tener la opción de acercarse a Dios. ¿Saben? Aquellas personas que deshicieron y Dios reprobó sus cabezas, reprobó sus mentes, sus corazones, ya no pueden acercarse a Dios. Lo único que tienen la opción es de ir de mal a peor, a peor, a peor, a peor, hasta que ya no tienes, me explico, ya no hay vuelta atrás. Y les digo esto no por otra cosa, nomás porque, hermanos, servimos a un Dios grande y todopoderoso. Y ese Dios, hermanos, no puede ser burlado. Usted endurezca su corazón, va a haber consecuencias por endurecer su corazón, porque Dios no puede ser burlado. Si Dios usa una predicación y decidiste no hacer caso, está bien, permite que se endurezca, pero tarde o temprano va a haber consecuencias de esto. Tarde o temprano siempre hay consecuencias. Aquello que el hombre sembrare, dice también, eso segará. ¿Recuerdan eso? Porque Dios en su santidad, hermanos, y en su misericordia permite muchas cosas. Pero Dios no puede ser burlado. Cada vez que, y nomás pienso en esto, y le digo porque yo veo mi relación con mi hija, y muchas veces me pone en perspectiva mi relación con Dios. Pero cuando le ordeno algo y me dice que no, naturalmente viene un, ¿qué está pasando? Le vuelvo a decir, me dice que no, me explico, esto va creciendo. No, va creciendo, llega un punto en el que, oye, una cosa es que me digas que no una vez, pero no te puedes burlar de mí. Papá, y te amo, tiene que haber consecuencias de esto. Nadie puede burlar a Dios. Es más, vamos al libro de Job, capítulo 9, versículo 1 al 4, dice, no sé si lo tienen en sus Biblias, si no, acompáñenme a Job,
capítulo 9, versículo del 1 al 4, dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿El hombre se puede justificar con Dios? No, no se puede. Si quiere contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. El sabio de corazón y poderoso en sus fuerzas, ¿quién se endureció contra Él? ¿Y qué dice? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién tuvo la necedad? ¿Quién tuvo la osadía de endurecer su corazón contra Dios y le fue bien? Ese mismo versículo, hermanos, se los presento. ¿Por qué? Porque a lo mejor si usted está endureciendo su corazón, nomás recuerde. La Biblia dice, ¿quién endureció su corazón ante Dios y le fue bien? Siempre hay consecuencias de tus acciones. Siempre hay consecuencias de rechazar la gracia de Dios una y otra vez. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de tu Señor? ¿Cuándo fue la última vez que leíste que Dios obró, que tomaste decisiones, que quisiste servirle para su honra y gloria? ¿Cuándo fue la última vez? Si no hay, considéralo. O no eres su hijo, o endureciste tu corazón. Oremos. Padre Celestial, gracias.